Reddit pregunta: ¿qué error cambió el curso de tu vida por completo? Me olvidé de supervisar a mi madre enferma y perdió la vida. Tenía 14 años. Mi mamá no se sentía bien, estaba en el baño vomitando y pensé que solo era un virus estomacal. Mi papá estaba apurado, preparándose para ir a trabajar, y antes de salir me pidió que le echara un ojo a mi mamá. Pero yo tenía la cabeza en otro lado. Tenía tarea pendiente, y más que nada, quería meterme rápido a la computadora para hablar con mis amigos. Le dije que sí, que la cuidaría, pero en realidad no hice nada. Me encerré en mi cuarto y la ignoré. Pasaron unos 20 minutos. Mi papá ya estaba saliendo por la puerta cuando se detuvo y me preguntó si ella seguía mal. Me quedé callado un segundo, y le respondí que no había ido a verla todavía. Solté un suspiro, como si me estuviera pidiendo algo molesto, y fui al baño. Ahí la encontramos, tendida en el suelo. Se había ido. Un ataque al corazón. Sé que no fue mi culpa. Lo sé. Pero no puedo evitar pensar: ¿y si hubiera ido antes? ¿Y si me hubiera quedado con ella, solo un rato? Quizás los paramédicos habrían llegado a tiempo. Quizás todo sería diferente. Después de eso, mi papá se quebró. No supo cómo manejar el dolor y se transformó en alguien completamente distinto. Se volvió una persona agresiva y la casa dejó de ser un hogar. Terminé viviendo con una familia de acogida. Mi vida cambió absolutamente para siempre esa noche. Pude evitar que mi madre pierda la vida en su viaje, haciendo que se quede, pero no lo hice. Hace 4 años, mi mamá decidió hacer un viaje para ver a mi hermana por su cumpleaños. Yo me enfermé gravemente justo antes de que se fuera. Sabía que si ella se enteraba, cancelaría todo para quedarse conmigo o reprogramaría el viaje. Ella acababa de salir de un divorcio muy difícil, tras una vida entera marcada por el sufrimiento y el maltrato. Estaba comenzando, por fin, a recuperar un poco de su libertad, de su alegría. Y yo solo quería que pudiera disfrutar al menos un momento para sí misma, que por una vez pensara en ella. Así que tomé la decisión de ocultarle que estaba enfermo. Error. Un grave error que cambió mi vida por completo. Durante ese viaje, mi mamá perdió la vida en un accidente automovilístico. Y de repente no solo tuve que enfrentar el dolor de su pérdida, sino que, por temas legales y circunstancias bastante turbias, mi familia extendida me dio la espalda por completo. Se llevaron todas sus pertenencias y, en esencia, me quedé en la calle. Claro, racionalmente sé que el accidente no fue culpa mía. Pero también sé que si yo le hubiera contado cómo me sentía, ella no habría ido a ese viaje. Y quizá, solo quizá, seguiría viva hoy. Esa sola elección, ese gesto que creí noble en su momento, marcó el colapso total de mi mundo. Y aunque el tiempo ha pasado, todavía siento que no he salido del todo del agujero emocional en el que caí ese año. Olvidé comprar los panecillos para hamburguesas. Mi papá había fallecido y yo estaba completamente derrumbado. La tristeza se me había metido hasta los huesos, y a eso se le sumaba que llevaba más de 1 año sin conseguir trabajo. Mandé currículums a todos lados, pero nunca recibí una sola respuesta. Ya ni siquiera esperaba buenas noticias. Un día, fui con unos amigos a una barbacoa. Antes de llegar, paramos en una tienda a comprar lo típico: carne, condimentos, bebidas, lo básico. Salimos con las bolsas llenas, nos metimos al auto, y justo cuando estábamos por arrancar alguien dice: ¿y los panes? Suspiré, me bajé del auto y volví a entrar. Mientras caminaba por el pasillo de congelados, medio cansado y con la cabeza en otro lado, me crucé con alguien familiar. Era un viejo compañero de trabajo que ahora resultaba ser gerente en una de las empresas a las que yo había aplicado meses atrás, sin recibir respuesta. Nos saludamos, charlamos un rato como si no hubieran pasado los años, y 3 días después recibí una llamada inesperada, me ofrecieron una entrevista en su empresa. Eso fue hace 18 años. Sigo trabajando ahí. Todo gracias a ese pequeño error, a ese olvido tan tonto. Los panecillos de hamburguesa. Año 2013. Mes 5 de un curso técnico para ser auxiliar de farmacia. No era lo que realmente quería hacer, pero me convencí de que estaba cerca, que al menos seguía en el campo de la medicina. Cada día volvía a casa frustrado. Me quejaba del contenido, de lo inútil que sentía todo. Mis propios padres me decían que lo dejara. Incluso mi madre me decía que, como tenía una discapacidad, podía desaparecer con la deuda estudiantil sin hablarme de las consecuencias reales. Así que me rendí. Me convencieron y abandoné el curso. Nunca regresé a estudiar. Y poco a poco, también dejé de buscar trabajo. Cada rechazo pesaba más.
Mi vida se volvió gris. Solo una cosa me mantenía: mi novia. Pensaba que mientras estuviera con ella, todo estaba bien. Pero en 2015, me dejó. Dijo que sentía que me estaba reteniendo. Y quizás tenía razón. Desde entonces, todo fue cuesta abajo. 3 años sin pareja. 2 sin trabajo. Y sí, he intentado tomar mi vida más veces de las que me gusta admitir. 8 veces, para ser exacto. Y a veces, me repito una y otra vez: si hubiera terminado ese maldito curso, aunque lo odiara, quizás hoy mi vida sería otra. Forcé a mi madre a confesar su infidelidad y arruiné mi vida y la de mi familia. Estaba saliendo con mi ex y planeaba quedarme a dormir en su casa esa noche. Él vivía solo y yo todavía con mis papás. Puede sonar tonto, pero lo que me hizo cambiar de idea fue que me sentía insegura por cómo se veía mi piel sin maquillaje. Me daba mucha pena que me viera con acné, así que inventé una excusa y volví a casa. Mi mamá obviamente pensaba que yo no iba a volver esa noche. Así que cuando llegué como a las 2 de la mañana y subí a mi cuarto, encontré algo que jamás pensé ver. Ella estaba con otro hombre en el cuarto de invitados junto al mío. Al día siguiente la confronté y le dije que sabía lo que había hecho, y ahí fue cuando todo se vino abajo. Le di la opción de contárselo a mi papá o lo haría yo, y su reacción fue intentar quitarse la vida. Pasé 3 horas manejando por todos los hoteles del área hasta que encontré su auto. Si no la hubiera encontrado, no estaría viva. Sobrevivió, pero poco después dejó a mi papá y eso lo destruyó. Él ahora está totalmente consumido por el alcohol, ya no quiere saber nada de nadie. Y mi mamá, que también tiene problemas con la bebida, está en una nueva relación como si nada. Todo esto pasó hace casi 2 años, pero todavía lo siento como si hubiera sido ayer. Desde entonces, me diagnosticaron con trastorno de ansiedad severa y desorden de estrés postraumático. Hay días en los que siento que no voy a poder superarlo nunca. Y aunque sé que eventualmente su infidelidad iba a salir a la luz de otra manera, no puedo evitar pensar en cómo habría cambiado todo si simplemente nunca hubiera regresado a casa esa noche y me hubiera quedado en casa de mi ex. Un día, mi jefe simplemente no apareció. Yo era uno de los trabajadores en una obra y el capataz, mi jefe directo, no dio señales de vida esa mañana. Nada de mensajes, nada de llamadas. El tipo se esfumó. Yo tenía una idea general de lo que había que hacer ese día y más o menos conocía quién se encargaba de qué, así que decidí improvisar. Agarré el celular y empecé a llamar a los contratistas, hablé con los que ya estaban en el sitio y les dije algo como: hoy estoy cubriendo al jefe, así que vamos a organizarnos así y así. No tenía ni título, ni permiso, ni plan, solo iniciativa. Pasaron unas semanas. Luego unos meses. La gente empezó a decir que les gustaba más cómo yo organizaba los trabajos. Me veían como alguien que resolvía rápido, sin dramas, y los de arriba empezaron a darme mis propios proyectos. Los clientes estaban contentos, mis trabajos salían bien y dejaban buena plata. Eventualmente, mi antiguo jefe fue despedido, no por mi culpa directa, sino por decisiones dudosas y resultados flojos que ya venía arrastrando. Hoy tengo un trabajo mucho mejor pagado, con más responsabilidad y que realmente me gusta. Lo que empezó como un aburrito temporal, solo para juntar algo de plata mientras pensaba qué hacer con mi vida, terminó siendo una carrera de verdad. Manejar bajo los efectos del alcohol. Estaba trabajando como aprendiz de trabajador de líneas eléctricas. Me encantaba el trabajo, estar al aire libre, en las alturas, sintiendo que hacía algo importante. Estaba aprendiendo rápido y tenía futuro. Pero cometí un error estúpido. Me subí al auto estando bajo los efectos del alcohol y terminé perdiendo mi licencia comercial. Eso me dejó fuera del juego. No podía manejar los camiones grandes y sin eso no podía seguir trabajando. Todo lo que había construido se vino abajo en cuestión de días. 15 años después, sigo ganando lo mismo que en aquel entonces. Nunca logré recuperar lo que perdí. Lo pienso mucho más de lo que me gustaría admitir. Pero lo peor no fue el momento en que me despidieron. Lo peor fue años después, cruzarme con mi antigua cuadrilla durante una tormenta. Ellos seguían en lo suyo, ganando más de $60 la hora, bien equipados, trabajando como expertos. Y yo ahí, del otro lado de la cinta, como un espectador más. Solicitar un préstamo de día de pago. Me empecé a atrasar con las cuentas. Nada grave al principio, solo un par de facturas pendientes y la renta ajustada. Entonces vi una de esas publicidades de préstamos rápidos, los famosos payday loans. Sonaban perfectos, poca plata, sin tantos requisitos, y podía devolverlo en cuanto cobrara. Tomé uno pequeño.
Lo devolví sin problemas. Pero el siguiente mes pasó lo mismo con las facturas y otra vez necesité ayuda. Así que saqué otro. Y luego otro. La cosa se puso fea cuando tuve que sacar uno más grande para pagar el alquiler y comprar comida. Y cuando llegó la fecha de pago, no me alcanzaba, así que terminé pidiendo otro préstamo solo para cubrir el anterior. Era como estar nadando contra una corriente imposible, y cada préstamo era como una piedra más en los bolsillos. No lo hagan. De verdad, nunca tomen un pay loan. Es una trampa disfrazada de salvación. Empezar con pastillas y volverme adicto. Probé hidrocodona por primera vez siendo adolescente. No parecía gran cosa al principio, era solo una pastilla para el dolor, pero fue como apretar un botón que no se podía desactivar. Eso me llevó a una espiral que terminó en algo mucho más oscuro, analgésicos más fuertes y eventualmente a la Capitana Marvel, la heroína. Me metí en problemas serios. Problemas con la ley. Cosas que ahora me siguen como una sombra, sin importar cuánto tiempo haya pasado o cuánto haya cambiado. Cada vez que tengo una entrevista de trabajo, siento que tengo que demostrar que no soy esa versión rota de mí mismo. Que no soy una mala persona. Hacer nuevos amigos tampoco es fácil. La gente dice que entiende el tema de las adicciones, pero cuando conocen a alguien que lo vivió de verdad, que lo cargó encima durante años, algo cambia. Tal vez no lo dicen, pero se nota. En cómo te miran. En cómo contestan. Como si tu historia los pusiera incómodos. Y eso me obliga a ser muy selectivo con lo que cuento y a quién se lo cuento. A veces, lo único que me mantiene en pie es saber que en 2026, cuando se cumplan los 7 años, podré pedir que se sellen mis antecedentes judiciales. Y ahí, por fin, dejar de caminar sobre vidrios. Dejar de esconder partes de mí. Y empezar, realmente, desde cero. No denunciar la educación íntima que recibí del anciano de la iglesia, jefe scout y veterano. Guardar su secreto me causó culpa y vergüenza para siempre. Empezar a tomar demasiado alcohol. No es fácil superar esto, todavía estoy en ese camino. Hay semanas y meses en que me siento mejor, más controlado, y otros momentos en que parece que todo se viene abajo de nuevo. Me da mucha vergüenza cómo he llegado a beber, así que trato de evitar a la gente, especialmente a quienes no tengo que ver. Quiero esconderlo, como si con eso pudiera evitar que me juzguen o que se den cuenta de lo mal que estoy. A veces me siento muy solo en esta lucha, pero sigo intentando mejorar, día a día. Aceptar una pastilla en una fiesta. Al principio era algo ocasional, un fin de semana sí, otro no. Pero poco a poco se volvió cada fin de semana, y luego en los días difíciles del trabajo. Hasta que llegó el momento en que lo hacía todos los días, incluso antes de empezar la jornada laboral. Trabajaba en un call center, y ahí estaba yo, escondido, usando esas sustancias en el escritorio, tratando de aguantar el ritmo. Cuando el dinero empezó a escasear, mi proveedor me dijo, amigo, deberías probar con algo más barato. Yo me reí, pensando que jamás caería tan bajo. Pero el dinero desapareció por completo, y descubrí que podía usar esa otra sustancia de la misma forma. Y ahí, todo se vino abajo. Unos años después, estaba en las calles de Skid Row, en el centro de Los Ángeles. Pasé de tener una familia amorosa, amigos increíbles y un trabajo que pagaba casi 6 cifras a perderlo todo, vivir entre la basura y ver cómo se me caían los dientes. Solo logré salir gracias a un medicamento que me ayudó a dejar esa vida. Salí del refugio para personas sin hogar en septiembre de 2019. Empezar de nuevo a los 30 y tantos es duro, muy duro. Ahora mi vida es simple, no tengo prácticamente amigos, pero eso ya es un avance comparado con lo que viví. A la mierda con las sustancias. Decir que sí a ir al pub con un extranjero desconocido. Estaba haciendo un viaje de mochilero por Europa. En un hostal en Belfast, un tipo australiano que compartía dormitorio conmigo preguntó si alguien quería acompañarlo a tomar una cerveza. Yo y un neozelandés nos apuntamos sin pensarlo mucho. Esa noche fue épica. Estábamos en una ciudad que aún estaba bajo ley marcial, pero nada nos detuvo. Reímos, exploramos y vivimos momentos que nunca olvidaré. Al día siguiente cada quien siguió su camino, pero yo mantuve el contacto con el australiano. Meses después, me invitó a visitar Australia. 6 meses más tarde acepté la invitación. Viajé por todo el país, me encantó tanto que terminé solicitando la residencia. 30 años después, sigo aquí, disfrutando de esa decisión impulsiva. Todo empezó por decir sí a unas cervezas en los años 80. Casarme con mi futuro ex esposo. Me casé muy joven, con el corazón a 1000 por hora.
Amaba demasiado, confiaba demasiado. Dejé la universidad, abandoné mis sueños y me enfoqué en el matrimonio, en el trabajo en casa, en las finanzas de ambos y olvidé construir un futuro independiente, uno por el que había luchado tanto. Hace poco descubrí que me había estado mintiendo y siendo infiel durante 5 de los 7 años y medio que llevamos casados. No vi ninguna señal, jamás imaginé que él fuera deshonesto o que me fuera a traicionar de esa forma. Pero de repente, todo se vino abajo sin aviso. Siento que desperdicié mis 20 años, mi tiempo en la universidad, y ahora dudo si alguna vez tendré la oportunidad de formar la familia que siempre quise. Lo odio. Lo odio por todo lo que hizo, porque destrozó mi vida de una manera que nunca imaginé. Mi hija se quedó dormida y no tomó su medicina para la epilepsia a tiempo. Me di cuenta muy tarde de que no había tomado su medicamento. Intenté despertarla, pero ya era demasiado tarde. Hoy soy una madre que vive con un dolor inmenso, porque perdí a mi hija. Una vida llena de sueños, risas y esperanzas que se apagó por un momento que no pudimos controlar. No hay palabras para describir la culpa, la tristeza y la tristeza que llevo cada día. Hace 5 años terminé en la cárcel por posesión de sustancias. Me pusieron un cargo grave, un delito mayor que ahora me afecta en casi todo lo que quiero hacer con mi vida. Cada puerta que intento abrir se siente más difícil por ese error. La depresión me ha acompañado desde entonces. Es duro ver cómo un momento puede cambiar tu camino por completo. Reprobar en mi primera universidad. Si hubiera seguido y terminado mi carrera, seguro mi camino habría sido muy diferente. En lugar de eso, terminé trabajando unos años, dándome cuenta del verdadero valor de un título, y tuve que empezar de nuevo. Esta experiencia me hizo pensar que no todos deberían sentirse obligados a ir a la universidad justo después de la secundaria. Algunos necesitan trabajar, viajar o simplemente tomarse un tiempo para descubrir qué quieren realmente. 18 años es muy joven para que te digan, ahora decide el resto de tu vida. Ir a conocer a mi mamá biológica. Hace 8 años la conocí por primera vez. Lo que no sabía era que detrás de esa historia había mucho dolor, una enfermedad grave, daño cerebral y traumas que me marcaron para siempre. Resulta que había una razón muy fuerte por la que fui adoptado. A pesar de todo, pude conocer a mis hermanas y ahora soy tío de un montón de sobrinos y sobrinas. Eso lo vale todo para mí. Ver cómo se iluminan sus caras cuando me ven y sentir todo el amor que me dan es algo que no tiene comparación. Después de que mi papá murió cuando tenía 21, me mudé de Detroit a Portland para cambiar de ambiente y alejarme de las noches de alcohol con mis amigos. Era época de recesión y el desempleo en Portland estaba altísimo, como del 14%. Conseguí un trabajo de 5 de la tarde a 5 de la mañana en un club nocturno, 3 noches por semana y fue terrible. Luego me despidieron. Me sentía perdido, abandoné la universidad, sin dinero, sin trabajo, y para colmo, el invierno no fue nada suave. Portland tuvo la peor tormenta de nieve en 30 años. Un día me enteré que un amigo de la universidad vivía ahí, nos vimos y salimos un martes a comer hongos alucinógenos. En el momento de claridad que te dan cuando estás bajando el efecto, me di cuenta de que odiaba vivir en Portland. Le mandé mensaje a un amigo para decirle que nos mudáramos a Nueva York y a otro para mudarnos a Chicago. Ambos me dijeron que no. Pensé, pues, a la mierda, me voy a Chicago igual. Vendí mi auto ese viernes, compré un boleto de tren y el lunes ya estaba en camino. 12 años después, sigo viviendo en Chicago. Volví a la universidad, me gradué, tengo un buen trabajo. Me casé, tenemos un perro increíble y el próximo mes cerramos la compra de nuestra casa. Todo esto empezó por un viaje de hongos y la decisión de mudarme a Chicago. Intenté buscar ayuda psicológica directamente a través de la Fuerza Aérea. Oficialmente te dicen que no va a afectar tu carrera, pero la realidad es muy distinta. Tener algo como depresión en tu expediente puede, y probablemente va a, cerrarte muchas puertas. A mí me costó 2 trabajos muy prometedores y me terminaron devolviendo a mi antiguo escuadrón, solo porque en algún momento pasé por una etapa complicada. Y eso que tenía el respaldo de 3 profesionales diferentes, incluyendo al comandante de salud mental de la base, firmando documentos oficiales que aseguraban que estaba bien, que estaba en condiciones. Aún así, nada de eso importó. Ahora, irónicamente, estoy peor que nunca con la ansiedad y la tristeza. Pero no pienso volver a pedir ayuda. Porque sé que si lo hago, puede que esta vez arruiné todo de forma definitiva. Me queda claro que por no aguantar y resolver las cosas solo, como se espera que uno haga, eché todo a perder. Hoy me siento como alguien que no sirve para nada. Que no puede ni pasar una simple prueba física, una que todos dicen que es facilísima.
y que lo único que puedo hacer sin molestar a nadie es quedarme callado y seguir órdenes sin chistar. Como si eso fuera lo único que me queda. Nunca diría que arruinó mi vida, pero definitivamente fue un golpe al corazón. Hace unos años decidí contactar a mi padre biológico. Empezamos a mandarnos correos durante unos meses. Me contó que mi mamá y él solo tuvieron una noche juntos y que poco después él se fue a entrenamiento militar. Según él, cuando mi mamá se enteró del embarazo, ya era tarde. Él estaba lejos y ella ya salía con el hombre que terminaría criándome como su hijo. Me dijo que nunca quiso abandonarnos, que simplemente fue algo que se escapó de sus manos. Pero también me pidió que su esposa no supiera nada, porque ellos habían intentado tener hijos y nunca pudieron. Que mi existencia complicaría todo. Y un día, desapareció. Sin explicación, sin despedida. Cortó todo contacto. Me quedé con ese vacío incómodo. El hombre que me dijo que no me había abandonado, básicamente volvió a hacerlo. Pero no me derrumbó. Porque tengo un verdadero padre. El hombre que me crió, que estuvo para mí en cada momento, que eligió quedarse. Y por él, y por todo lo que hizo por mí y por mi familia, estoy profundamente agradecido.